Hola a todos mis seguidores. Bienvenidos de nuevo. La plasticidad cerebral o neuroplasticidad es la fascinante capacidad del cerebro de reorganizarse y adaptarse a lo largo de nuestras vidas. En este vídeo nos sumergiremos en el mundo de la plasticidad cerebral y exploraremos cómo este increíble fenómeno puede moldear nuestras habilidades y reconfigurar nuestras vidas. Pero antes de seguir os recuerdo que deis un like, os suscribáis con campanita y que compartáis el vídeo en vuestras redes si queréis más contenido de este tipo. Comencemos. Introducción. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la plasticidad cerebral. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen adquirir nuevas habilidades sin esfuerzo o recuperarse de lesiones cerebrales? Bueno, todo se reduce a la increíble capacidad de adaptación de nuestros cerebros. La plasticidad cerebral, también conocida como neuroplasticidad, se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y modificar su estructura y función en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. Así que prepárate para desbloquear el potencial oculto dentro de tu mente. Imagina que tu cerebro es como un músculo que se fortalece y se adapta cada vez que aprendes algo nuevo. Cuando te enfrentas a desafíos y te esfuerzas por superarlos, estás estimulando la plasticidad cerebral. Es como un superpoder oculto dentro de tu mente que puedes desarrollar y aprovechar para mejorar tus habilidades y capacidades. La plasticidad cerebral no solo es importante para adquirir nuevas habilidades, sino también para recuperarse de lesiones cerebrales. Cuando una parte del cerebro se daña, las otras áreas pueden asumir sus funciones y compensar las habilidades perdidas. Esto explica por qué algunas personas pueden recuperarse de accidentes cerebrovasculares, traumatismos o enfermedades neurodegenerativas. Pero ¿cómo podemos aprovechar al máximo la plasticidad cerebral? La respuesta está en el aprendizaje continuo y la exposición a nuevos estímulos. A medida que nos desafiamos y exploramos nuevas áreas de interés, nuestro cerebro establece nuevas conexiones y se fortalece. Entonces, no tengas miedo de probar cosas nuevas, aprender habilidades distintas y explorar tus pasiones. En resumen, la plasticidad cerebral es una propiedad asombrosa de nuestro cerebro que nos permite adquirir nuevas habilidades y recuperarnos de lesiones. Aprovechar esta capacidad adaptativa requiere de esfuerzo, desafío y aprendizaje continuo. Así que prepárate para desbloquear el potencial oculto dentro de tu mente y descubrir todo lo que eres capaz de lograr. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Lo primero es lo primero, comencemos con lo básico. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función a lo largo de nuestras vidas. Contrario a la creencia común de que nuestros cerebros se fijan después de cierta edad, la neuroplasticidad demuestra que nuestros cerebros están constantemente evolucionando y reconfigurándose en respuesta a nuestras experiencias y ambiente. Es como si nuestros cerebros fueran flexibles, maleables y siempre listos para adaptarse. Esta capacidad de adaptación del cerebro es fundamental para nuestro crecimiento intelectual y emocional. Piensa en ello como una especie de gimnasio mental, donde cada nueva experiencia y aprendizaje es como un entrenamiento para nuestro cerebro. A medida que nos enfrentamos a nuevos desafíos y adquirimos nuevos conocimientos, nuestras conexiones neuronales se fortalecen y se crean nuevas vías de comunicación. La plasticidad cerebral nos permite, por ejemplo, aprender nuevos idiomas, desarrollar habilidades motoras, mejorar nuestra memoria y concentración, e incluso recuperarnos de lesiones cerebrales. Es un proceso dinámico y fascinante que nos brinda la oportunidad de expandir nuestras capacidades mentales. Para validar la neuroplasticidad de nuestro cerebro, los científicos utilizan técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que permite observar los cambios en la actividad cerebral durante distintas tareas. Estas investigaciones han demostrado que el cerebro es altamente adaptable y que su plasticidad no se limita a los primeros años de vida, sino que persiste a lo largo de toda nuestra existencia. En resumen, la plasticidad cerebral es una cualidad asombrosa que nos permite aprender, crecer y adaptarnos a lo largo de nuestras vidas.
Nuestros cerebros son verdaderamente flexibles y tienen la capacidad de transformarse constantemente en respuesta a nuestro entorno y experiencias. Así que aprovechemos esta maravillosa capacidad y sigamos desafiando a nuestro cerebro para alcanzar todo su potencial. ¿Sabías que desde el nacimiento hasta la adolescencia, nuestros cerebros pasan por un periodo de tremenda plasticidad? Durante este tiempo, nuestros cerebros absorben una gran cantidad de información, lo que nos permite aprender y desarrollar nuevas habilidades rápidamente. Sin embargo, la emocionante verdad es que incluso en la adultez, nuestros cerebros retienen un grado notable de plasticidad. Eso significa que nunca es demasiado tarde para aprender, crecer y transformar tu mente. Durante la adultez, nuestros cerebros continúan siendo capaces de adaptarse y cambiar en respuesta a los estímulos y desafíos del entorno. Aunque quizás no con la misma velocidad y facilidad que en la infancia y la adolescencia, la plasticidad cerebral sigue siendo una parte integral de nuestras vidas. Esto significa que siempre hay oportunidades para aprender, crecer y transformar nuestra mente independientemente de nuestra edad. La plasticidad cerebral en la adultez puede ser especialmente relevante cuando se trata de adquirir nuevas habilidades o enfrentar nuevos desafíos. Aunque algunas personas pueden sentirse desanimadas al pensar que ya es demasiado tarde para aprender algo nuevo, la verdad es que el cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse en respuesta a la práctica y la experiencia. Por ejemplo, si alguna vez has considerado aprender a tocar un instrumento musical, comenzar a practicar yoga o adentrarte en el mundo de la pintura, no dudes en hacerlo. Incluso si crees que tus habilidades pueden estar limitadas por tu edad o experiencia previa, recuerda que tu cerebro es capaz de generar nuevas conexiones neuronales y fortalecer las existentes a medida que te enfrentas a nuevos desafíos. No importa cuál sea tu pasión o interés, siempre habrá espacio para el crecimiento y la transformación. A medida que te involucras en actividades nuevas y desafiantes, estarás estimulando la plasticidad cerebral, lo que puede resultar en un mayor desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y creativas. En resumen, la plasticidad cerebral no se limita a la infancia y la adolescencia. Incluso en la adultez, nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar, adaptarse y aprender. Así que no tengas miedo de explorar nuevas pasiones, aprender cosas nuevas y transformar tu mente a lo largo de tu vida. Nunca es demasiado tarde para embarcarte en un camino de crecimiento personal y enriquecimiento mental. Reconfigurando tu cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes aprovechar el poder de la plasticidad cerebral para cambiar la forma en que piensas, percibes e interactúas con el mundo? Te tenemos cubierto. Cuando participamos en nuevas actividades, aprendemos nuevas habilidades o desafiamos nuestras capacidades cognitivas, nuestros cerebros crean nuevas vías neuronales y fortalecen las existentes. Es como forjar nuevas conexiones dentro de la vasta red de nuestros cerebros. Cuando se trata de mejorar nuestras habilidades cognitivas o alcanzar nuevos logros, es fácil sentirse abrumado o desanimado ante la idea de tener que trabajar duro para conseguirlos. Pero gracias a la herramienta de plasticidad cerebral, ahora podemos hacer que el proceso sea más sencillo y efectivo. Al desafiarnos a nosotros mismos con nuevas tareas y actividades, podemos activar la creación de nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro y fortalecer las existentes. Desde aprender un nuevo idioma hasta aprender a pintar, cualquier actividad que haga que nuestro cerebro trabaje de manera diferente puede contribuir a la creación de nuevas vías neuronales. Además, esto no solo nos ayuda a alcanzar nuestras metas, sino que también nos mantiene mentalmente activos y con una mente abierta a nuevas experiencias. El poder de la plasticidad cerebral está a nuestro alcance, solo tenemos que aprovecharlo. Imagina las posibilidades. Al exponernos intencionalmente a experiencias novedosas, podemos reconfigurar nuestro cerebro y desbloquear nuevas profundidades de creatividad, resiliencia e inteligencia. Por lo tanto, ya sea aprender a tocar un instrumento musical, dominar un nuevo idioma o cultivar una mentalidad de crecimiento, abraza el emocionante viaje de reconfigurar tu cerebro y descubre infinitas oportunidades de crecimiento personal.
La mente humana es increíblemente adaptable. A medida que nos enfrentamos a nuevos desafíos y exploramos diferentes actividades, nuestros cerebros tienen la capacidad de cambiar y evolucionar. Al aprender a tocar un instrumento musical, por ejemplo, no solo estaremos dominando una nueva habilidad, sino que también estaremos estimulando áreas específicas de nuestro cerebro relacionadas con la música, la coordinación motriz y la memoria. Del mismo modo, al dominar un nuevo idioma, estamos desafiando a nuestro cerebro a reconocer y procesar nuevos patrones lingüísticos. Esto no solo mejora nuestras habilidades lingüísticas, sino que también fortalece nuestra capacidad de concentración y atención. Cultivar una mentalidad de crecimiento es otro aspecto clave para reconfigurar nuestro cerebro. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, estamos abiertos al aprendizaje continuo y al desarrollo personal. Buscamos constantemente oportunidades para expandir nuestros conocimientos y habilidades, lo que nos permite superar obstáculos y ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento. En resumen, al abrirnos a experiencias novedosas y desafiantes, estamos proporcionando a nuestro cerebro la oportunidad de crecer y evolucionar. A medida que exploramos nuevas actividades y cultivamos una mentalidad de crecimiento, desbloqueamos infinitas posibilidades de crecimiento personal y alcanzamos nuevas profundidades de creatividad, resiliencia e inteligencia. Es un viaje emocionante que nos permite descubrir nuestro potencial oculto y desarrollarlo plenamente. Plasticidad cerebral en acción. Echemos un vistazo a algunos ejemplos impresionantes de plasticidad cerebral en acción. ¿Sabías que las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular u otras lesiones cerebrales a menudo experimentan recuperaciones notables? Esto se debe a la capacidad del cerebro para reorganizarse y compensar las regiones dañadas. A través de técnicas de rehabilitación dirigidas y práctica continua, las vías neuronales pueden redirigirse y las funciones perdidas pueden recuperarse. Ahora consideremos los efectos de la plasticidad cerebral en nuestras capacidades de aprendizaje y desarrollo cognitivo. Los estudios han demostrado que el cerebro puede adaptarse y crecer en respuesta a nuevas experiencias y desafíos intelectuales. La plasticidad cerebral nos permite mejorar nuestras habilidades lingüísticas, matemáticas, de memoria y de atención a través de la práctica repetida y el aprendizaje continuo. Además, la plasticidad cerebral también juega un papel importante en nuestro bienestar emocional y en la capacidad de recuperarnos de situaciones traumáticas. La investigación ha demostrado que el cerebro puede desarrollar nuevas redes neuronales y fortalecer las existentes, lo que nos ayuda a enfrentar mejor el estrés y la ansiedad. En resumen, la plasticidad cerebral es una herramienta invaluable en nuestra capacidad para aprender, crecer y adaptarnos a nuestro entorno en constante cambio. Además, los estudios muestran que el entrenamiento y la dedicación en cualquier actividad también tienen un impacto positivo en el cerebro. Cuando se está aprendiendo algo nuevo, el cerebro desarrolla nuevas conexiones neuronales y se fortalecen las existentes. Por lo tanto, además de desafiarte con juegos mentales y ejercicios de atención plena, también puedes mejorar la función cognitiva al aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical o incluso cocinar una nueva receta. De hecho, cualquier actividad que requiera concentración, atención y dedicación puede mejorar significativamente la plasticidad cerebral. Así que la próxima vez que quieras dar un impulso a tu cerebro, enfócate en una actividad que te apasione, dedícale el tiempo y la energía necesarios y verás cómo tu cerebro se beneficia de ello. Abrazar el aprendizaje de por vida. Hablemos de la importancia de la adaptabilidad y del continuo crecimiento personal en un mundo en constante evolución. La capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, conocida como plasticidad cerebral, brinda una oportunidad sin precedentes para el aprendizaje y el desarrollo a lo largo de toda la vida. Es esencial que mantengamos nuestras habilidades cognitivas afiladas y abiertas a nuevas ideas si queremos tener éxito en este mundo cada vez más cambiante. Afortunadamente, la plasticidad cerebral nos brinda la herramienta necesaria para hacer precisamente eso. Además, al nutrir una mentalidad de crecimiento, no solo estamos preparándonos para el éxito a largo plazo,
también estamos construyendo resiliencia en nuestras vidas. La capacidad de adaptarse y recuperarse de los desafíos y fracasos se convierte en una fortaleza interna invaluable, lo que nos permite enfrentar cualquier obstáculo con una actitud positiva y soluciones creativas. Por lo tanto, debemos buscar constantemente oportunidades para aprender algo nuevo, explorar nuevas ideas y colaborar con personas que tienen diferentes perspectivas. Estas experiencias nos empoderan para crecer y mejorar continuamente, lo que a su vez nos lleva a una vida más plena y satisfactoria. Espero que el contenido os haya proporcionado ideas e información valiosa. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en compartirla en la sección de comentarios. No olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.